Una luz en la oscuridad. Un programa ameno en tu radio educativa, con la exposición de la palabra de Dios. Buenos días, ¿qué tal? Aquí estamos con este ritmillo, comenzamos esta mañana. Sí. Este programa Una luz en la oscuridad. Aquí estamos de nuevo, otro viernes. Buenos días, Juan Carlos Segovia. Buenos días, Nacho. Aquí estamos con un poquito de frío. ¡Aleluya! ¡Ya era hora! Ha llegado el invierno, nieve. Buenos días. ¡Qué bien! Estamos... Buenos días. Estamos contentos porque continuamos. Gracias a Dios. Otro programa, la verdad es que el Señor nos anima y dejando atrás el frío, dejando atrás todo, venimos. Porque tenemos claro, ¿verdad?, que al otro lado el Señor nos pone los oídos de muchas personas que hoy necesitan que le llegue a su corazón un mensaje, algo de ánimo, algo que le saque de donde están, ¿verdad? Sí, siempre necesitamos palabras de ánimo, de dirección, de consuelo. Y bueno, una escalera se sube peldaño a peldaño. Y de eso se trata el programa, ¿no? De ir peldaño a peldaño consumiendo consejos para que podamos seguir adelante. Pues esperemos que esta tertulia que tenemos le sirva a nuestros hermanos. Uh-huh. Hoy vamos a hablar del camino hacia la plenitud en Cristo. Ni más ni menos. La plenitud, Juan Carlos. La perfección, ¿verdad? Estamos en un estado tan imperfecto, tan precario, que tú dices, eso es imposible. Que algún día lleguemos a ser como Jesucristo, ¿cómo se hace? Bueno, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Así que si Él se lo ha propuesto, lo hará. Juan Carlos, mira, en este camino hacia la plenitud, lo primero, siempre cuando se dice, ¿no? Alguien para que pueda tener ayuda, es que reconozca que tiene un problema. Sí. Es necesario. Ese es el gran problema de los problemas, el no reconocer que tenemos un problema, ¿verdad? O como dice otro, lo importante es que lo importante siga siendo lo importante. Valga la repugnancia. Exacto. Así es. Pues el problema esencial creo que reside en hacernos una lista de los síntomas, como hemos hablado en otros programas, de los síntomas que reunimos. Cada uno pues tendrá, no sé, una lista diferente, unos grandes, otros pequeñas, pero seguro que todos podemos apuntar algo, ¿no? Y bueno, en este camino hacia la plenitud aparece una palabra que no es equivalente, pero sí muy significativa, que es la madurez. Sí. La madurez, un camino hacia la madurez. Sí. Normalmente y erróneamente asimilamos madurez con vejez. Hay personas mayores que son muy maduras y personas jóvenes que son maduras para su edad. No es lo normal. Lo normal no es, pero no es sinónimo, y la experiencia, que es un grado muy importante que hoy día se obvia demasiado y se apela excesivamente a las capacidades y a la formación, la experiencia es importantísima para tener sabiduría y serenidad a la hora de la toma de decisiones. Pues hoy día no se contempla la madurez desde el mismo punto que la Biblia. Hoy vamos a ver en qué consiste la madurez en una persona, y que nos hagamos hoy vamos a hacer una analítica. Vale, a ver dónde estamos nosotros, porque todos tenemos muchos grados de inmadurez. Ay, me encanta, muy bien. Pues mira, voy a empezar yo el test y te voy a pedir a ti y a los que nos oyen que bueno, desde allí no me pueden decir sí o no, pero yo les voy a dar una lista de síntomas de lo que desde la psicología se indica que una persona es inmadura. Y tú me comentas, ¿qué te parece? Si lo he acertado o no. Vale. Mira, hay muchas características, ¿vale? No obstante, hay algunas que son más significativas, entre las que se encuentran las siguientes. 1. No se conoce bien a sí mismo, es decir, no sabe cuáles son sus virtudes, sus defectos o los límites a lo que es capaz de llegar. Bueno, hay algo que me gustaría decir, porque en todo test hay unos parámetros. Te dicen no escribas con mayúsculas, a no sé qué. Bueno, ¿cómo saber si estamos cerca o lejos? Sí. Bueno, pues depende de dónde esté el final del camino. ¿Cuál es el final, entonces? Entonces, si no tenemos clara la meta, ¿cómo valoramos la madurez que tiene una persona? ¿Quién pone el límite ¿Y quién decide? Entonces el hombre divaga poniendo límites. Unos dicen que hasta aquí, otros dicen que hasta allá. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Cuál es la madurez plena
y perfecta. Pues la palabra lo dice muy claramente, lo digo porque nos hace falta tener una referencia antes de examinarnos. Por ejemplo, si yo me examino sobre el tema 4 del libro de literatura, ¿cuál es el límite? El 100% del material que incluye ese, incluso si yo cojo de fuera materiales anexos. Entonces, desde el punto de vista de la madurez, dice la palabra, Jesús escogió a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de adiestrar a los santos. Santos son aquellos que han entregado su vida al Señor y que han sido limpiados por Jesucristo, para la obra del servicio, del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Sabemos que el cuerpo de Cristo es la iglesia y que Cristo es la cabeza. Dice, hasta que todos lleguemos, y aquí viene el tema interesante, a la unidad de la fe, es decir, creer todo en el mismo Cristo, y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a una persona perfecta, y aquí viene la frase, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, que el límite es tener la madurez de Cristo. El que conoce a Cristo y lee la Escritura y ve cómo respondió a las expectativas que el Padre le demandaba, cómo respondió a las agresiones de los demás, tú dices, insuperable. La madurez de Cristo es insuperable. Bueno, pues ese es nuestro límite. Y en ese límite nos vamos a reflejar para ver en qué estado estamos. O sea, vamos a estar toda la vida. Toda la vida. Llegar. Esto es un proceso, ¿verdad? No es un proceso frustrante. Porque no se trata de decir, hoy tengo que llegar a Cristo. Es, Dios está trabajando en mí para que me parezca a Él, quiere que yo colabore con Él, y una forma de colaborar en ese proceso es que sea consciente de mis debilidades y mis limitaciones. ¿Con qué objetivo? ¿Torturarme, acusarme o condenarme? No. Tomar medidas para cambiar esa pauta, esas tendencias, y de nuevo dirigirme hacia esa plenitud a la que Cristo nos llama. Vale. Entonces ya tenemos claro cuál es la meta. Ya tenemos claro cuál es la referencia, y en base a eso vamos a comenzar. Entonces estábamos viendo del punto de partida. Estábamos diciendo dónde estoy, en qué punto me encuentro yo, ¿verdad? Tenemos que reconocer el problema para poder comenzar a cambiar. Eso es. Hay otro punto que también hace falta tenerlo como pilar de referencia antes de evaluarnos, y que es necesario que tengamos en cuenta. ¿Qué es lo que hoy se estima en gran medida? La capacidad intelectual, social, ¿verdad? Las inteligencias múltiples, la capacidad emocional, inteligencia emocional, espacial, en fin. Recursos, capacidades. El problema es que hacemos un sobreénfasis en esto, pero dejamos de lado el carácter, que es donde radica la madurez. Entonces, como es muy difícil catalogar la madurez, las empresas reclaman grandes capacidades. Haces un test, este tiene un coeficiente intelectual impresionante, adelante. Este ejecuta sobresalientemente las acciones con maestría a la hora de un proyecto, adelante. Pero, ¿y su casa cómo está? ¿Y su mujer? ¿Está contenta con su marido o viceversa? ¿Sus hijos están contentos con ese padre o esa madre? ¿Hay paz en su ambiente? ¿Transmite a los compañeros de trabajo tranquilidad, sosiego? ¿O es un atacado histérico que lo único que busca es objetivo? Quería hacer ese énfasis porque tenemos que cambiar las pautas, la visión que tenemos de la madurez. La madurez no es estar en un puesto y ejecutarlo bien porque soy una persona con recursos. La madurez es mucho más, involucra muchas más áreas de nuestra vida, y en eso es lo que ahora sí vamos a entrar a trabajar para determinarla, ¿vale? Desde ese punto de vista que tú nos estás dando, que no es esa consecución de logros, ¿no? Para... Ni mucho laboral, menos. Ni muchísimo menos. Ni mucho menos. Es algo más interior. Claro, de hecho hay muchos hombres y mujeres exitosos laboralmente y fracasados personalmente. No le funciona nada en su vida, pero ante la sociedad son brillantes y dignos de imitar. Yo no quiero parecerme a uno de estos, ya me maten, vamos. Porque es que viven esclavos de sí mismos. Sí. Así que me gustaría que los oyentes pudieran ver dónde están, en qué posición y cómo trabajar para mejorar esa madurez o esa inmadurez que tiene que ir cediendo a la madurez. Voy a retomar la lista que he comenzado antes, pero en vez de preguntarte uno por uno, voy a leerla. ¿Vale? Para que los que nos oyen y tal puedan decir, pues quizás esto me pase a mí
¿vale? Y a partir de ahí, a ver cómo el Señor en este programa nos va a alumbrar. Vale, está bien. Esta lista nos dice, la primera, no se conoce bien a sí mismo, ¿no? No sabe cuáles son sus virtudes y sus defectos. El segundo, no es capaz de captar correctamente la realidad de su vida. O sea, vive como en un mundo... enajenado, ¿no? En un mundo, pues, irreal. Ficticio. Eso suelen decir los soñadores, ¿no? Sí, los locos también. Y los locos también. El tercero es, sufre constantes cambios de humor y de estado de ánimo. Es como un síntoma, ¿no? Porque no cuenta con la estabilidad emocional por esa falta de madurez. No es responsable y además no se compromete. O sea, incapacidad para el compromiso, ya sea a título de pareja o a título de un trabajo, una persona irresponsable. Se muestra con poca capacidad para hacer frente a los contratiempos y adversidades. Cuando se presenta algo que no controla, casi se asusta y sale corriendo, ¿no? Me está describiendo a mí, Nacho, hijo. Obvio. ¿Sigo? Sigue, por favor. Termina de hundirme. Sigo. Va improvisando en su vida porque no tiene un proyecto de futuro. Es mal perdedor. No cuenta con la madurez afectiva, que es lo que hemos dicho antes. No vive una relación, esto en cuanto a la pareja, no vive una relación de pareja de una manera desinteresada, en la que se preocupe más por la otra persona que por sí misma. Presenta dificultades para poder argumentar una postura o razonar los hechos a los que hace frente. Ya está, creo lo que creo porque sí. Y así es. Y punto. Y punto. Suena madre, ¿no? Bueno, sí, madre inmadura, que también las habrá. Sí. Y el último dice, no es capaz de tolerar convenientemente lo que son las frustraciones. O sea, el BTF, la baja tolerancia a la frustración, ¿no? Sí. Pues esta es la lista. La verdad es que sí, que interesante. Aunque una lista hecha por psicólogos, esto es bíblico. Es bíblico. Quiero hacer digamos, un punto y aparte. Antes dije y los locos. Sí. ¿Vale? No me refería a las personas que tienen problemas mentales, ¿vale? Personas que tienen algún desequilibrio, que están en tratamiento psiquiátrico, que son respetables. Me refiero a los locos insensatos que viven la vida a lo bestia, pensando que nunca va a pasar nada. El insensato al que me refería, ¿vale? Porque puede haber alguna persona que pueda tener algún tipo de trastorno, y lo mismo puede ser en la cabeza que puede ser en el pie o en el riñón, en el hígado, ¿no? Sí. Entonces no estoy hablando de estas personas que son dignas de todo el respeto y que Dios ama muchísimo. Bueno, para el mundo somos unos locos. Bendita locura, ¿no? Sí, cierto, o sea, cierto. La palabra loco... Sí, es muy genérica. Recurrente. Sí. Bueno, pues mira, según el tema que el Señor nos ha puesto en el corazón, hemos puesto 6 pautas bíblicas que indican de que una persona tiene grandes grados de inmadurez. Como hemos dicho, no hay alguien 100% inmaduro, ni hay alguien 100% maduro excepto Cristo. Y los que han partido con el Señor, que ya han sido tratados y han sido transformados a la imagen de Cristo. Pero los que estamos aquí, los que estamos en vida, tenemos unos grados en función de nuestra forma de ver el mundo. En la primera pauta, la primera referencia tiene que ver con algo que comenté el otro día, y es un ejemplo, una anécdota de un hombre que va a visitar a un familiar suyo, un psiquiátrico. Y cuando llega allí, pues se encuentra personas que están ingresadas y bueno, pues se pone a hablar con ella, tú sabes, en el camino. Hola, ¿cómo está? Bien. Y empieza a hablar con ella y el hombre se queda sorprendido de ver la elocuencia y la coherencia en sus expresiones y en su forma de hablar. Total, que cuando llega el médico para preguntarle sobre su familiar, le dice, perdone, ¿estas personas que están ahí en el jardín andando, esos son ingresados? Sí, son enfermos del hospital. ¿Por qué? Dice, es que me ha sorprendido la tranquilidad y la elocuencia con la que hablan, la serenidad y la cordura. Y el médico, sonriendo, le hacía una pregunta. Dice, ¿de qué han hablado ustedes? Dice, pues de ellos mismos, de sus maluras, de cómo se encuentran, de su vida. Dice, en eso consiste la demencia. En hablar, en ver, en vivir, en sentir alrededor de uno mismo, constante y totalmente, sin empatía hacia los demás. Total, en palabras, egocentrismo. Pues el egocentrismo es una de las características que definen que definen a una persona inmadura, es decir, alguien que siempre está pensando en sí mismo. Entonces, una de las
cosas que hacen las personas egocéntricas es que siempre están pensando en recibir. Siempre están pensando en que se les debe algo. O sea, es como lo tuyo para mí, lo mío también, ¿no? Exacto. Bueno, realmente los niños funcionan así. Quiero lo tuyo, pero cuando el otro viene a pedirme la bici que no la estoy usando, me subo encima. Es curioso porque en psicología una de las primeras etapas de los niños se llama etapa egocéntrica. Sí. Es como que algunos puede que no la superen, ¿no? Claro, porque al no haber un proceso, al estar dañado, al haber vivido vidas difíciles o mil cosas, ese egocentrismo está muy arraigado y emocionalmente no han crecido, siguen siendo niños, en el que todo lo quieren, ¿no? No me estoy hablando de avaricia. Estoy hablando de que, bueno, también es avaricia en cierto modo, pero es yo soy el Dios de mi vida, yo soy el centro. Todos tenemos un problema con esto, ¿vale? Otra de las características de la persona egocéntrica es que se cree en el derecho de recibir. Es que no me han dado lo que yo he pedido. ¿Y por qué se te va a dar? Porque yo lo quiero, claro, como el anuncio, porque yo lo valgo, ¿no? Pero es que eso no es, en definitiva, un argumento para reclamar. Mira, dice la palabra que todo lo que tenemos es un préstamo y que nos ha sido dado gratuitamente y que nosotros tenemos que conservarlo, pero no apropiarnos de ello. La persona egocéntrica se cree en propiedad de todo lo que tiene en su mano. Y es que nada es nuestro, de hecho moriremos y el cuerpo se quedará aquí y la ropa y la casa y el dinero. Entonces, esta forma de vivir es muy triste. Muy triste. Y no estamos hablando de esto para condenar a nadie, sino para que las personas nos demos cuenta de que tenemos que salir de esa espiral, ¿no? Dice el Señor en la Biblia que somos siervos inútiles y que solo hacemos lo que tenemos que hacer. Es decir, Dios nos demanda que prediquemos el Evangelio, que amemos a los demás, que hagamos el bien. Pero si alguien se cree que eso le supone un derecho de recibir una palmada en la espalda y decir, qué bien lo estás haciendo, es que eres bueno, es que tú vales, está equivocado. O otros que también, como he escuchado, me dicen, menos mal que esta iglesia tiene la suerte de que yo esté aquí. No vea, anda que no tenéis suerte, vaya. Qué fuerte. Lo que es esa visión. El egocéntrico, la persona egocéntrica, en la iglesia, en el trabajo, en su casa, se cree en el derecho de recibir aplausos, de recibir premios, de recibir recompensa, y lo que hacemos lo hacemos porque tenemos que hacerlo, tenemos que amar a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros hijos, a nuestro prójimo, a Dios sobre todas las cosas, y no estamos haciendo nada especial, sino lo que tenemos que hacer para lo que hemos sido creados. Entonces, aunque alguien te dé una palmada o te dé las gracias, tú las recibes, pero no las reclamas. Ni la anhela. ¿Por qué? Porque no lo merecemos. Pero el egocéntrico sí se cree en el derecho de que se le debe mucho. Se le debe mucho y no es verdad. Y cuando hablábamos de que siempre está pensando en recibir, dice la Biblia algo muy bonito. Mucho más feliz es el que da que el que recibe. Es decir, yo lo he experimentado, yo he recibido muchas cosas. En mi vida he sido muy bendecido por Dios y por mis hermanos, por mi familia y por las personas que me han rodeado. He recibido muchísimas cosas. Y estoy muy agradecido a Dios y a mis compañeros y a mis prójimos. Pero siempre he sido más feliz cuando he dado a alguien que lo necesitaba que cuando lo he recibido. Siempre. Es una plena satisfacción que no se puede describir. Es una satisfacción. Es una satisfacción. En realidad, lo que nos llena es vaciarnos para dar. Porque es que el Señor te vuelve a llenar otra vez. Claro, ahora si tú lo haces para recibir recompensa, volvemos al egocentrismo. Yo doy, pero estoy esperando que el Señor me recompense el doble de lo que doy. Egocentrismo. Tú das porque de gracia te ha sido dado. Y algunos dicen, es que yo he trabajado y el dinero me lo he ganado con el sudor de mi frente. Si no tuviera frente, no tendrías sudor, no tendrías fuerza, no tendrías salud, no podrías trabajar. O sea, que la fuerza, la salud, el vigor, la inteligencia, las ganas, el deseo, te lo ha dado el Señor. Luego, al final es todo por gracia. Cuando Jesús habla de que somos siervos, y en esa parábola que habla del siervo, ¿no? Que primero prepara la comida del amo y después come, ¿no? Y no ha hecho más que lo que se le ha mandado. Entonces, claro, pues siervo inútil. Simplemente has hecho lo que tenías que hacer, ¿no? Claro. Y además, el egocéntrico normalmente no toma la iniciativa a la hora de bendecir a otro. Da, pero primero recibe.
O sea, lo hace como compensación. Primero yo. Y si estoy satisfecho, entonces es como cuando tenemos que hacer un regalo y decimos, pues sí hay que comprárselo porque es que nos hizo un regalo en el cumpleaños. Eso se llama egocentrismo y compromiso. Ahora, si no te hubieran regalado, ¿le harías el regalo? Probablemente no. O sea, aparte de ser hipocresía, ¿no? Porque la sociedad somos muy hipócritas. Hoy no me he saltado los semáforos, ¿eh? Hoy no me lo he saltado y por eso casi llego tarde. Yo decía, señor, que estos semáforos no son semáforos, esto es, vamos, el avatar, por Dios, que he tardado. Entonces, ninguno busque, dice la palabra, su propio bien, sino el del otro. Y cuando tú buscas el bien del otro, estás sembrando al final felicidad. Porque la felicidad, lo hemos dicho en algún programa, no es la meta, es la consecuencia de vivir conforme a un propósito. Decías tú antes que las personas viven sin propósito, errantes, no saben quiénes son ni a dónde van. Un cristiano tiene muy claro eso, tiene sentido de identidad, sabe que Cristo lo ha puesto en el reino de la luz, que tiene un propósito y que va hacia él cuando vuelva, ¿no? Así que el egocentrismo, muy importante. Examina qué hay en tu mente, qué es lo que piensas en ti y yo, y hay que ver lo que han hecho conmigo, y yo lo que quiero ver esta película y por qué tengo que ver esa. Eso es lo que te mueve, indicio grande de inmadurez. Así que vamos a cambiar, por lo menos en ese punto, ¿no? Vamos a ser cristocéntricos. Cristocéntrico, sí señor. Cristocéntrico es lo opuesto, es vivir en torno a Cristo. Y como Cristo es el modelo perfecto, conforme vayamos dando vuelta alrededor de él, se nos irá pegando, como a Moisés se le pegó el resplandor de Dios por estar tantos días en el Sinaí en la presencia de Dios. Pues a nosotros, de estar alrededor de Cristo, se nos irá pegando su gracia, se nos irá pegando su característica, y el Espíritu Santo por dentro nos irá transformando. Pues sí, hay una frase muy buena que a mí yo la agarro mucho porque no siempre es fácil y el egocentrismo, bueno, pues como hemos dicho, no es un rasgo de nuestra naturaleza, porque hemos partido de ahí, lo hemos dejado a un lado de pequeño y hemos madurado, pero está ahí. Y hay que tener en cuenta que cuando perdemos nosotros, tiene que ser para que gane Cristo. Tenemos que dejarnos perder en muchos momentos para que pueda ganar el Señor. Así vive el cristocéntrico, el que vive alrededor de Cristo. Piensa en cómo beneficiar al Señor, porque claro, si el Señor gana, tú ganas, porque estamos en el mismo equipo. Entonces, no es por interés ni conveniencia, es porque por amor a Él y por amor al prójimo. Pero hay otro punto interesante, Nacho, que la persona inmadura siempre se está comparando a los demás. Mira, yo me he pasado la vida comparándome con todo el mundo por mis complejos de inferioridad. Algún día contaré mi testimonio, pero no hoy, mañana. Es un programa extra. Eso podemos hacer un programa extra con toda mi vida, ¿no? Pero una persona que se compara con los demás no tiene seguridad en sí mismo. ¿Por qué? Porque la medida de lo que está bien y lo que está mal, de lo que es exitoso o no es exitoso, es el que está al lado, que está triunfando, que tiene ese coche, que tiene esa casa, que tiene esa mujer o ese marido tan guapo, que tiene esos hijos tan felices. ¿Y yo por qué no? Hay que ver, y yo tengo que, y yo quiero, y tengo que esforzarme para llegar a ser como él y tener el éxito del otro. Te conviertes en un esclavo de los demás. No se puede vivir así. Por lo tanto, siente envidia de quien lo supera. Cuando hay alguien que está teniendo más éxito en tu trabajo, en la iglesia, y tú sientes envidia, estás demostrando inmadurez. Tienes que estar contento. Oye, mira, qué bien que le va bien. Hombre, me gustaría ir también bien, pero ¿por qué tengo que estar siempre envidiando? Y a lo mejor tengo un éxito, pero como el otro tenga éxito, ya me ha opacado a mí, ya me ha fastidiado el día. Yo que quería la gloria, que quería que todo el mundo me mirara, la tengo que compartir. O sea, entonces es como una carrera, es una competencia. Una competencia. No es tener yo, es tener más que los demás. Siempre. El inmaduro siempre está compitiendo, siempre, lo decías tú antes, siempre quiere ganar. Pero en el fondo, ¿por qué? Porque se ve poco valioso y necesita méritos y éxito para sentirse valorado por los demás. Eso hace que tú te sientas valioso, con lo cual al final te haces esclavo de ellos, porque si no te valoran te sientes inútil, y si te valoran te sientes exitoso. Tú dependes entonces de otros. No, tú tienes que ver la realidad de tu vida, tus virtudes y tus defectos. Entonces, con las virtudes no van a gloriarte pensando que eres el mejor,
sino gracias, Dios mío, por las virtudes que me has dado, y con los defectos, Señor, ayúdame a cambiarlos para parecerme más a tu Hijo. Ese es el maduro, el que es consciente de sus problemas. El inmaduro niega. Yo no, y siempre está justificando, siempre se está justificando. Siempre encuentra una excusa, ¿verdad? Siempre encuentra una excusa para no responsabilizarse de sus acciones ni de sus actitudes. No es una persona que diga, pues sí, lo he hecho mal, perdón. No. ¿Yo? ¿Y por qué? ¿Y yo? No, yo lo he hecho porque es que me ha atacado. Y el problema siempre es de los demás. Yo tenía un jefe una vez que me dice, tú eres el origen de todos mis males. Digo, ole, mi prima, yo, o sea, tú no te equivocas, tú no cometes errores, soy yo. Pues una forma muy fácil de echar balones fuera. No podemos vivir así, tenemos que reconocer lo que he hecho mal, lo he hecho mal y lo rectifico. Eso de yo no me arrepiento jamás de lo que he hecho, un inmaduro desde los pies hasta la cabeza. Y lo he escuchado en gente de prestigio. Yo no me arrepiento de nada. Digo, hijo, pues está como el bebé de 6 meses que no da las gracias a nadie y lo recibe todo. Claro que hay que arrepentirse de las cosas que se hacen mal y rectificar, si no nos convertimos en burros. Que estamos haciendo lo mismo, dándonos cabezazos contra el mismo muro y no cambiamos la estrategia. No puede ser. Y otra cosa de la persona que se compara a los demás es que, además de sentir envidia de quien le supera, es altivo con el que está por debajo. ¿No has tenido ningún jefe que te ha humillado una y otra vez? Es que es la forma que tienen de sentirse importantes. Tú, aquí, a mí había un jefe que me llamaba Chiquitín, ¿no? Chiquitín, a mí me ponía negro, vamos. Digo, porque tampoco es que él midiera 2 metros, vamos. Chiquitín, ven. Digo, qué falta de respeto, qué falta de consideración. Y a mí me ofendía, que el problema era mío, porque yo no tenía por qué ofenderme. Cristo no se ofendía por nada, pero yo me ofendía por mi falta de inmadurez. Pero la suya consistía en infravalorarme o infravalorar al otro para sentirte tú importante. Entonces, dice la Biblia que consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos. ¿En qué sentido? En que tú, Nacho, tienes virtudes que yo no tengo y capacidades que yo no tengo. Por lo tanto, en esas áreas tú eres superior a mí. ¿Por qué no voy a considerar tu superioridad en áreas de la vida? Sería un necio y un injusto. Entonces yo reconozco porque tú tienes unas virtudes, que tú tocas mejor la guitarra que yo, sería un insensato. Sí. ¿Pero tú sabes tocar la guitarra? Yo la toco, la cuelgo en el cuarto de mi hijo, en la percha, cuando está desordenada, ¿no? Entonces tú tienes muchas virtudes que yo no tengo, y viceversa. Entonces qué bonito es que tú reconozcas las virtudes de los demás, que los demás reconozcan la tuya, y que no seamos ni envidiosos del que nos supera, ni seamos déspotas de los que están por debajo de nosotros, sino que consideremos a los que están por debajo como gente importante y no sintamos envidia del que tiene más éxito, sino alegrémonos por él. Si me permite, me da un minuto. Por favor. Me gustaría contar algo y espero que a los que nos están oyendo pues le pueda servir, porque en relación a lo que hemos hablado, que de la misma manera que sentimos la envidia, también luego se puede ser altivo, ¿no? O sea, nos sentimos inferiores, claro. La envidia nos hace luego ser altivos también. Yo lo que estaba pensando cuando estabas hablando es, como yo he vivido como he crecido durante mi infancia, porque recibí muchas humillaciones. Yo tenía autoestima muy baja, era una persona muy insegura, he tenido un padre muy estricto, y bueno, yo he crecido con mucha inseguridad y he recibido muchas humillaciones. Eso me llevó, cuando llegué a la adolescencia, a romper con esa humillación y me cambié de bando y pasé de ser el humillado a el que humilla. Claro. Y péndulo, ¿no? Exactamente. Entonces, de alguna manera, crecemos, según lo que recibimos, vamos buscando la oposición. Claro. Lo más importante no es esto, ¿no? Porque durante mucho tiempo fui el humillado y luego pasé a ser el que humillaba. Al final la víctima acaba siendo verdugo, siempre. Siempre. Lo importante es que cuando conocí al Señor, me equilibró. O sea, cuando el Señor tomó el centro de mi vida, que también fue un proceso, que no fue de un día para otro, estoy en ello y seguirá durante toda mi vida, pero lo que puedo decir que el Señor ha traído un equilibrio a mi vida en el que no me considero por encima, pero tampoco por debajo. Claro. La opinión de los demás me es importante, pero no tanto. Pero no imprescindible. No imprescindible. Claro. Para mí es importante lo que piense el Señor de mí. Amén. Has dado en la clave, en la llaga. Eso es lo importante. Eso es lo importante. ¿Qué piensa el Señor de mí?
Y eso sí debe importarme, ¿por qué? Porque Él es mi juez y el que al final me va a dar el repaso. Eso es lo importante, vivir dependiendo de lo que Dios piense de ti. Y tú dices, pues eso es una vida amargada, porque entonces tienes que estar siempre... El Señor te da la fuerza, el Señor es paciente, es muy amoroso, muy cariñoso, y como un buen padre siempre te está animando para llegar a esos objetivos, no con presión, tiranía y dureza, sino con sensibilidad, con amor y comprendiendo cuáles son nuestras carencias. Y te da la paz para entender que el que se humilla, Él lo levanta. Amén. El Señor te transforma, el Señor te cambia, y luego es que vives agradecido. Es que tanto te da el Señor que el agradecimiento hace que todo, aunque cueste trabajo, pero lo hace sin que te sea una carga, ¿no? Claro, porque el agradecido ve la gracia que se le ha dado. El desagradecido no ve esa gracia. Piensa que como buen egocéntrico tengo lo que merezco porque me lo he ganado a pulso, ¿no? Pero el agradecido es consciente del privilegio que tiene y por eso da gracias a Dios y da gracias a los demás. Qué bonito, dice un refrán que es de bien nacido ser agradecido. Pues hoy le damos gracias al Señor porque todos estos síntomas que todos tenemos en algún momento de nuestra vida, en alguna etapa de nuestra vida, y que es un proceso que dura para siempre, sí, hasta que nos vamos de aquí, hoy el Señor nos está poniendo luz, ¿verdad, Juan Carlos? Nos está poniendo luz, y vuelvo a reiterar, no se trata de condenar, ¿no? Y decir, es que yo no valgo para nada. No. Tú vales para mucho. Eres muy valioso o valiosa. Solamente que te das cuenta ahora, quizás por primera vez, de lo que adolece, de tus carencias. Y Dios quiere revelarnos para que tomemos medidas. Entre otras cosas, para decir, Señor, es verdad que soy muy egocéntrico o muy egocéntrica. Ayúdame a ser más cristocéntrico, a mirarte más a ti, a no pensar tanto en mí, a pensar más en los demás. Esa oración es legítima, a Dios le agrada y va a redundar en una mejor influencia y edificación en los que te rodean, porque vas a cambiar tus pautas, tus hábitos, tus pensamientos y Dios te va a colmar de sus bendiciones. Sí. Bueno, pues hemos hablado del egocentrismo, hemos hablado de el compararse con los demás, el sentir envidia o el humillar al que está por debajo de nosotros, pero hay un tercer síntoma, ¿vale? Que también es muy importante y me veo reflejado, y es que una persona inmadura quiere agradar a todos. Siempre está buscando agradar. ¿Por qué? Porque está esperando que al agradar a la otro reciba estima, reciba recompensa, reciba cariño, reciba afecto. Al final es una compra de amor. Quiere que lo acepten. Claro. Desesperadamente. Lo que no sabe es que Dios ya la aceptó. Dios ya te ha aceptado incondicionalmente y que nosotros tenemos siempre nuestra reserva a la hora de amar a las personas. Ahí el punto, Juan Carlos, importante es que cuando comprendemos que Dios nos acepta como somos, nos aceptamos. O sea, claro. Cuando tú te aceptas a ti mismo, cuando te miras en el espejo y te dices, mira, con esta barriga, con esta cara, con esta forma de ser, Dios me ama, yo ya no tengo que estar buscando en los demás que me aprueben, que me digan muy bien, claro, porque ya el Señor me lo ha dicho. Normalmente buscamos estas cosas porque en muchos casos tenemos carencia en nuestra infancia. Nos han abandonado emocionalmente, no hemos tenido un padre cercano y afectivo, o nos han sobreprotegido. Ya sabemos que tanto el abandono como la sobreprotección son abusos que se hacen a los niños. A uno les crea, a ambos les crean inseguridad, porque el que no ha tenido esa protección se siente abandonado y en indefensión, pero el que ha sido sobreprotegido se ve invalidado para hacer cualquier cosa porque siempre lo han hecho por ellos. Entonces, como tú decías antes, la persona equilibrada es la que está delante del Señor y Dios te quita ese temor para sobreproteger y te da ese amor para cuidar. Entonces volvemos al punto intermedio donde un bebé o un niño o un adolescente puede ser suficientemente atendido y satisfecho para que cuando sea un adulto no esté buscando la aceptación de los demás, que es lo que ocurre con adolescentes o jóvenes que se meten en pandillas, que se meten en malos ambientes, están buscando en lugares sórdidos lo que no encuentran en sus propias casas. Pertenecer a un grupo, que lo acepte un grupo. Claro, su padre era un alcohólico que pegaba a su madre o mil cosas y ahora encuentra un lugar, aunque deplorable en muchos casos, pero te están dando cariño, aceptación y afecto. Sí, tú dices, lo que sea, lo que haga falta.
El problema es todo lo que hacen a cambio de ese cariño. Claro. Son capaces de... imitarlos en todo. Exactamente. Y autolesionarse incluso, de robar, de drogarse, o de meterse en mafia, o de liarla en cualquier lado, o de deshonrar a los padres porque ese grupo te lo está diciendo. Es un problema muy, muy serio que existe en nuestra sociedad. Los adolescentes... que carecen de identidad, que carecen de un hogar que le haya dado ese sustento, buscan en los grupos de amigos, y que puede ser ese grupo de amigos, si tiene suerte, pueden ser una pandilla buena, pero si le toca una pandilla que no es tan buena, puede terminar desviándose mucho. Y, claro. Y la solución es el Señor. Cuando el Señor es el centro, cuando el Señor está en la vida, ya no nuestra, sino de nuestros hijos, ellos van a crecer sabiendo que si hemos hecho algo mal, pues los padres nos equivocamos. Uh-huh. De alguna manera ellos saben que igual que el Señor nos perdona, ellos también nos van a perdonar, y, claro, y se establece una relación, claro, de igual, ¿no? De hecho, es curioso. Cuando hemos tenido unos malos padres, entendiendo esto de malo como que no han sido sabios, ¿vale? No virtuosos. Exactamente, que no lo han hecho bien, ¿no? A veces no por mal corazón, sino por falta de sabiduría, ¿no? No vamos ahora a ser jueces de nadie, ¿vale? Cuando un hijo tiene mal concepto de sus padres, suele tener mal concepto de Dios como padre. ¿Por qué? Porque la referencia que tiene de un padre es alguien egoísta, que agrede y que no te da nada. Por lo tanto, Dios es mi creador, pero cuando hablamos de padre, les cuesta trabajo aceptarlo. Por eso decíamos el otro día que para un niño los padres son como Dios. Y por eso cuando tus padres son adecuados, tienes más facilidad de ver a Dios tal cual es, el Padre de todos los que han aceptado a su Hijo Jesucristo, ¿vale? Y al Espíritu Santo, que es algo que no se dice, pero que yo cada vez lo tengo más claro, como la madre. ¿Qué dice el Espíritu Santo en la Biblia? Es el consolador, es el que revela, el que te habla en la intimidad. Es lo que hace una madre en el hogar. El padre provee, protege y en momentos toma decisiones y dirige, pero la madre aconseja, acaricia. Es el Espíritu Santo. Por eso la familia consta de padre, madre e hijo. Jesucristo es el Hijo. Tenemos esas figuras. La tenemos, entonces tenemos una referencia, ¿vale? Y la palabra de Dios y el encontrarnos con Dios nos ayuda a entender un poquito mejor el propósito de la familia, que por cierto se está desvirtuando porque el maligno tiene el control de la tierra, no la soberanía, pero el mundo está bajo el maligno, y como sabe que la sociedad se compone de familia y que la familia es tan importante para guardar la paz y para tener identidad, si él la destruye de origen, acaba alienando a las personas, confundiéndolas y guiándolas por donde uno quiere. Porque cuando uno está perdido en un desierto y llega un guía y te lleva, tú vas con él. Donde sea, sácame de aquí. Si tiene agua, voy contigo. Ese es el diablo que busca a la gente desorientada para guiarlo a donde él quiere, y al final es camino de muerte. Pero cuando estamos con Cristo, sabemos exactamente dónde estamos, quién nos lleva y a dónde vamos. Comprendemos el diseño original. Exacto. Y cuando alguien nos quiere cambiar de dirección, no. Yo sé a dónde voy. Y tú no eres mi pastor, así que apártate de mí en el nombre de Jesús. Cuando hemos hablado de que queremos agradar a todos, el enemigo ahí también nos utiliza de esa manera, porque claro, nos hace debilitarnos también para que vayamos agradando a todos esos que vienen de su parte. Y, claro, y ahí caemos en trampas, claro, terribles. Por querer agradar a una persona que envía el enemigo, pues hacemos y cedemos a cosas por quedar bien, por no quedar en evidencia. Pero dice la Biblia muy claro: maldito las personas que confían en otras personas. El hombre que confía en el hombre. Claro, entendamos, no es que yo no deba confiar en nadie, claro, pero que dirija mi vida a otra persona, que yo ponga mis manos, mi vida en manos de otras personas y no de Dios, es una insensatez. Yo tengo que poner mi vida en manos de Dios. Bueno, el creyente tiene que tener puesto su ojo en el Señor para confiar en el Señor. Y depender de Dios. Si confiamos en el hombre, nos vamos a equivocar, porque el hombre se equivoca. Totalmente. Pero Dios no nos va a fallar, ¿no? Él no nos va a fallar nunca. Podemos confiar en Dios. Totalmente. No es que no confiemos en el hombre, es que el hombre nos va a fallar y Dios no. Claro. Y podemos en un momento tomar como referencia a un hombre, pero
nuestra referencia, nuestro modelo, nuestro ejemplo, nuestro héroe, nuestra perfección es Jesucristo, pues si tenemos la perfección, ¿por qué me voy a conformar con la mediocridad? Es una tontería. Juan Carlos, me hace mucha gracia que el próximo del que va a hablar aparece ahí una foto, ¿no? Una fotografía de Homer Simpson ahí echado en el sofá, ¿no? Yo no sé si hay algún Homer escuchándonos. Madre mía, bueno, ahí estamos todos también, ¿no? Yo a veces digo, madre mía, este hombre es un despojo de defectos. Y realmente los Simpson, que yo critico mucho en muchas cosas, porque es nefasto, es una crítica contra todo, incluso contra el mismo Dios, ¿no? Pero es verdad que como dice la palabra, examínalo todo, retén lo bueno y desecha lo malo. Este hombre realmente es una crítica a la sociedad, es que este hombre es alcohólico, comilón, irresponsable, es como un niño grande. Es un inmaduro. Exactamente, el inmaduro no es un inmaduro, es el inmaduro, ¿no? Y también nos puede ser referencia, igual que Cristo de maduro, este hombre puede ser referencia de todo lo contrario. Entonces vive para él. Yo no sé ni cómo su mujer lo aguanta, está perdidamente enamorado de él, porque son unos dibujos animados. Sí, claro, eso dice mi mujer, es que una película. Digo, ya, pero hijo, a veces no tiene sentido, ¿no? Y ¿cuáles son las características de Homer? Bueno, pues la irresponsabilidad. Básicamente irresponsable, no es buen padre, no es buen marido, no es buen trabajador, no es buen ciudadano, es que no hace nada bien, es todo para él. Después sale su parte tierna, cariñosa, donde él reacciona y hace algunas cosas, y digamos que ahí es donde encandila al personal, pero después vuelve a lo suyo, ¿no? Porque Dios es el único que cambia a las personas. Sí. Nosotros podemos hacer esfuerzo, podemos ir a psicólogo, podemos recibir consejos buenos o no tan buenos, sí, pero al final son pautas, parches de conducta que van a cambiar la forma de actuar, pero no la forma de ser. Es superficial. Claro. Ese cambio es superficial. Porque no se trata de hacer, se trata de ser. Y ser solamente puede cambiarnos el Señor, cuando somos nacidos de nuevo en esa transformación que produce el Espíritu Santo. Mientras tanto, seguiremos siendo los mismos con otros hábitos. Y ahora te verás al que está allí cambiando su forma de hacer las cosas, pero en el fondo sigue hablando igual, sigue siendo igual de egoísta, igual de altivo. No ha cambiado. En realidad la psicología, la medicina, la psiquiatría hace algo con los síntomas, pero no puede atajar el problema. Los camufla con medicamentos. La psiquiatría es medicamento para anular los síntomas. Pero ¿y cómo curamos esto? Es que no sabemos cómo se cura, pero sí podemos ayudarte. Claro. Bueno, pues gracias. Pero esto no es curar, esto es camuflar, no es como tener una herida y poner una tirita para no verla. Que no me duela, le pongo un antibiótico, le pongo un desinhibidor del dolor y un parche, pero eso no me está curando la cicatriz, me la está agravando, porque estoy, digamos, dejando de lado el origen del problema. El origen del problema de los que no conocen al Señor y van a un psicólogo es que no han comprendido que estamos formados por cuerpo, alma y espíritu, y que hay algo dentro de ellos que está vacío, que está hueco y que necesitan llenar del Señor. Claro. El irresponsable siempre se excusa de sus errores. Siempre está excusándose. Siempre está diciendo que no, es que yo y tal. Oye, si me equivoco, lo acepto, rectifico y cambio. Y si me equivoco 3 veces lo mismo, pido de nuevo perdón, intento cambiar. El irresponsable o el inmaduro siempre está excusándose para no quedar mal y no reconocer. Y es que ha sido él. Y es que si no me presionara, y es que si... Hay que hacerse cargo de... Hay que hacerse cargo. Hacerse cargo de lo que uno ha hecho cuesta. Y siempre pospone sus decisiones. Siempre está posponiendo porque no se quiere arriesgar, porque implica esfuerzo. Y tenemos que... Otra señal de la persona inmadura es la inestabilidad. Se deja llevar mucho por su estado de ánimo. Hoy me he levantado con el pie izquierdo, dicen los supersticiosos. No veas tú el que le toque siempre el lado izquierdo de la cama. A ver, el lado izquierdo. Siempre se levanta con su pie izquierdo. Entonces, eso es una tontería. Había un hombre que iba a comprar el periódico todos los días. Y el kiosquero era de lo más antipático. Un tío que no lo respetaba, le daba, déjeme el periódico, le daba la moneda y el otro le tiraba el periódico a la cara, ni le saludaba. Y así un día y otro. Y una de las veces viene con el que compra el periódico un amigo, total, que de nuevo el mismo protocolo, llega, pide el periódico, el otro muy déspota lo trata y cuando se van le dice el amigo, ¿tú has visto a este tío?
te ha tratado como la punta del pie, es que yo no vendría más. Vamos, es que yo no sé cómo tú no le contestas y le dices 3 cosas. Y entonces este hombre decía, mira, yo he decidido tener paz, yo he decidido imitar a Cristo, yo he decidido ser manso y no voy a encadenarme a Él y a sus reacciones. Si Él me trata mal y yo lo trato mal, al final me estoy esclavizando de Él, porque estoy actuando en función de lo que otros hacen conmigo. Pero si yo tomo una decisión delante de Dios de imitar a Cristo y Él está conmigo para ayudarme, yo quiero imitar a Jesús y no hacerme esclavo, ni dejarme llevar por mi estado de ánimo o por lo que deseo. Y me mantengo constante, estable. ¿Y sabes lo que es? Que la gente se va a acercar a ti, porque va a confiar en ti y porque va a decir, ¿qué tienes tú? Le va a agradar. Claro, ¿qué tienes tú que no tiene otro? Y sabe, cuando nuestro testimonio nos avala, nuestras palabras, la gente nos escucha. Sí. Ahora, cuando tú estás hablando, eres el gallito, pero después ni acompaña tu vida, das mal testimonio, a la primera de cambio te enfadas, eres egoísta y estás demostrando inmadurez, pues mira, te puedes hartar de hablar hasta que el sol se vaya, pero te vas a quedar solo, nadie te va a escuchar. ¿Por qué? Porque has perdido la credibilidad. Ve a un banco sin aval, te dicen que te vayas por donde has venido. Pues eso te va a pasar cuando tú no muestres con tu vida credibilidad, porque eres una persona inestable, te dejas llevar por estado de ánimo, y claro, me dices, es que Dios es muy bueno, es que Dios te da una paz y ahora te peleas con el primero que pilla. Pues dice, entonces el otro dice, pero qué paz, ni qué porra, si tú mismo me estás mostrando que no hay paz, que hay conflicto, que hay lucha. Es la inmadurez. Y Dios quiere que seamos conscientes de ello para que pidamos al Señor, sáname, Señor, ayúdame a ser estable, a ser constante, a mantenerme con un buen estado de ánimo. Y un día que esté enfadado, pues no hablo, me callo y oro al Señor, pero no da mal testimonio. Yo ahora te quiero preguntar, Juan Carlos, la consecuencia de ser egocéntrico, de compararse con los demás, de querer agradar a todos, de ser un irresponsable y un inestable. Bueno, que espero que nadie tenga todo esto, porque... Pues hijo, yo de todo tengo un poquito. Eso es, de todo tengo un poquito. Todos tenemos un poquito de todo, eso te iba a decir. Sí, sí. ¿Cuál es la consecuencia? Pues que no hay progreso, no hay crecimiento, no hay evolución. Seguimos siendo los mismos y la gente se cansa del que siempre es igual. Yo llevo relacionándome con personas mucho tiempo y entre corrillos se habla de fulanito, se habla de menganito. La crítica no es aceptable en ningún caso, ni debemos permitirla ni promoverla. Pero me di cuenta de que somos conscientes de la inmadurez que tenemos unos con otros. Y es curioso, somos conscientes de la inmadurez de los demás, pero no de la propia. Que eso que bien lo dijo el Señor, con la viga y la paja, Madre mía, tenemos un bigón en el ojo y queremos ver o pretender ver y sacar la paja del ojo ajeno. Y el Señor dice, muy bien, pero antes empieza por ti. Saca tu viga y cuando tú estés limpio tendrás realmente visión para ayudar. No sea que al sacar la viga lo que le meta es un castañazo porque está ciego. Es increíble, porque estamos ya terminando el programa. Qué pena, de destacar la sabiduría de Dios para reflejar la condición del hombre, porque Jesús fue carpintero, no estudió psicología, ¿no? No estuvo en ninguna universidad. No. La sabiduría de Dios en Jesús para decirnos cómo somos y para llevarnos por el camino que tenemos que ir. Deja de juzgar, deja de mirar a los demás, mírate tú, pero no para ser egocéntrico, no para creerte tú el centro de recibirlo, sino para dar. Claro. Mírate tú para examinarte y mira a los demás para dar. Claro. Mira a Cristo, para completar tu idea, mira a Cristo y entonces Él te indicará cuándo y cómo y a quién tienes que dar y cuándo y cómo tienes que... renunciar a todas esas señales que indican que eres inmaduro. Aquí tengo un cuadro, un resumen breve de lo que hemos dicho. Características de la persona, del cristiano maduro, de la cristiana madura. Es generosa con las demás, no egocéntrica, sino generosa, es empática, se preocupa y es consciente de las necesidades de fuera. Busca agradar a Cristo y no a sí mismo ni a los otros, no se vuelve esclavo. Conoce sus virtudes para no menospreciarse y sus defectos para no envanecerse. Se responsabiliza de sus errores, cuando lo ha hecho mal y pide perdón. Domina sus pasiones porque el Señor le da esa fuerza y no se deja llevar por lo que en ese momento desea, sino por lo que es correcto, lo bueno y lo santo. Y es enseñable, es humilde y recibe la corrección de los demás. Necesitamos
el Espíritu Santo en nosotros para poder comenzar a ser imprescindible. Sí. Si no, al final caemos en religiones, en filosofías, en doctrinas, en cosmovisiones que le llaman. Tenemos nuestra propia religión, nuestro propio Dios a la carta. Eso no nos salva, eso no nos guía, eso no nos ayuda, eso simplemente adormece nuestra conciencia, pero nos tiene paralizados, no avanzamos, no progresamos. Y el que es egoísta seguirá siendo egoísta con 80 años. El que es orgulloso seguirá siendo orgulloso con 80 años. Y morirá con las botas puestas. Perdón, mejor dicho, me he equivocado de refrán, ¿no? dice genio y figura hasta la sepultura. Por desgracia, el que ha vivido inmaduramente morirá inmaduramente. Si no se acerca a Cristo, si no deja que Dios entre y que lo transforme, no habrá posibilidad de cambio. Tenemos que negarnos a nosotros mismos, tenemos que querer que Jesús reine en nuestra vida, que seamos cada vez más parte de lo que Dios hace en nosotros y menos de nosotros. Amén. Yo quiero que Nacho sea pequeñito y que el Señor sea grande en mi vida. Así decía Juan Bautista, es necesario que yo mengüe y que tú crezcas, Señor. Pues Juan Carlos, hemos llegado al final de este programa. La verdad es que de nuevo disfrutándolo. Para mí una bendición compartir este tiempo. Para mí también. Espero que para todos los que nos han escuchado, para los que llegue este vídeo, porque lo compartiremos, ¿verdad? En las redes sociales. En YouTube, en la Iglesia del Monte Málaga, estará editado de aquí a un par de días. Puedes escucharlo y verlo, ¿vale? Y también la presentación, como decimos todos los viernes, la presentación que nos da el ritmo del programa, tú también puedes verlo y ver los versículos y escucharlo tranquilamente. Puedes compartirlo con quien quiera y recuerda, en la página de YouTube, Iglesia del Monte Málaga. Pues le mandamos un saludo a todos los hermanos de la Iglesia del Monte, de todas las iglesias que nos escuchan, y os invitamos el viernes que viene a estar de nuevo con nosotros en este programa, Una luz en la oscuridad, y que Dios os bendiga mucho. Amén. Enciende una luz en la oscuridad. Un programa ameno en tu radio educativa, con la exposición de la palabra de Dios. Temas cotidianos y variados de nuestra propia vida. Marginación, divorcio, aborto, delincuencia. Ante tal necesidad. Tertulias con distintos invitados en vivo y en directo. Desde un punto de vista bíblico y cristocéntrico. Una luz en la oscuridad. Este ha sido un programa producido por Radio Amanecer. Descubre toda nuestra programación en radioamanecer.es.